Mis queridos discípulos de Jesús, bienvenidos a esta primera clase en todo este espacio en los brazos del Maestro. Habiendo visto en el primer episodio la introducción, donde tuvimos la oportunidad de leer esta carta a los discípulos, donde también vimos la tabla de contenido de este primer manual, mis primeros pasos, y de la sugerencia que hemos dado sobre el discipulado, nuestro primer tema a desarrollar, lo hemos titulado el Evangelio. Ahora, tú puedes guiarte allí en el manual. Si aún no tienes el manual, aquí en la descripción del video hay un link en el cual tú puedes solicitar tu manual, que será un archivo que te enviaremos a nivel descargable, y pues nos apoyas con una ofrenda también para apoyar este proceso de discipulado y de producción que estamos trabajando aquí. Pero en esta primera lección de discipulado, como pasará con todas las demás lecciones, vamos a estar memorizando una cita bíblica. Y yo quiero empezar dando unas sugerencias de cómo memorizar referentes bíblicos. Primero, hablemos de la importancia. ¿Por qué cada cita de discipulado va a contener una memorización bíblica? Si tú abordas en la Biblia Josué capítulo 1, verso 8, dice allí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La memorización bíblica nos ayuda a tener la palabra presente siempre en nuestras mentes, aun cuando no tenemos un ejemplar de la Biblia o no tenemos una aplicación disponible a nuestro alcance en ciertos momentos que lo necesitamos. Hay momentos difíciles que han sucedido en la vida de muchos creyentes, incluyéndome a mí, donde tenemos la oportunidad de, en lugar de permitir que nuestra mente se llene de pensamientos adversos y complicados, lo que viene a nuestra mente son referentes bíblicos. En un episodio de mi vida que era muy estresante, me acordé de citas bíblicas como, por ejemplo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto es Santiago 1, del 2 al 4. Y esto venía a mi memoria porque lo había memorizado, y al venir a mi memoria, la palabra ocupó mi mente de tal manera que los pensamientos críticos, los pensamientos que me llevaban al enojo, a la desesperación, a la angustia, al buscar culpables, a reacciones violentas por el malestar que me generaba la situación adversa, todo eso fue aplacado gracias a la memorización bíblica. Así que vamos a encontrar en cada episodio esta memorización bíblica, porque nos va a alimentar y enriquecernos en el contenido de la palabra. La cita que hoy vamos a memorizar es Juan 14:6. Y Juan 14:6 dice de esta manera. Ahora es preciso, justo viene la referencia. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero hacerte dos sugerencias para hacer una buena memorización bíblica. Una de ellas es: consíguete unas fichas bibliográficas o unas pequeñas tarjetas de cartulina y copia la cita allí en la tarjeta, donde tienes la oportunidad de leer, y llevas la tarjeta contigo a donde quiera que vayas. En cualquier momento sacas la tarjeta y vas leyendo la cita, y así vas memorizando. La vas sacando, la vas leyendo en el transcurso del día en varios momentos. Asegúrate de escribir la cita con los respectivos signos de puntuación, porque un signo de puntuación que no incluyas podría alterar el sentido del texto. En esto debemos tener muchísimo cuidado. Otra técnica que puedo sugerirte para la memorización bíblica es cuando lees la cita y vas a leer y vas mencionando palabra. Ejemplo, voy leyendo y Jesús le dijo yo.
Y Jesús le dijo yo. Y Jesús le dijo yo soy. Y Jesús le dijo yo soy. Y Jesús le dijo yo soy Él. Y Jesús le dijo yo soy Él. Es decir, vas leyendo el texto palabra por palabra, lo lees una vez y luego retiras la mirada del pasaje para decirlo de memoria. Y vas luego leyendo, incluyendo la siguiente palabra y luego mencionas preferiblemente en voz alta lo que acabas de leer y luego le añades otra palabra a la lectura y lo repites en voz alta, luego le añades otra palabra y así vas añadiendo palabra por palabra hasta completar la cita y habrás logrado la memorización del texto de una manera muy práctica, muy rápida. Bueno, estas dos sugerencias porque en todas las citas que vamos a recibir de este manual vamos a hacer memorización bíblica. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Asegúrate también de memorizar la cita bíblica, porque podemos memorizar el verso completo, el texto completo, pero no recordar dónde está. Mas cuando memorizamos también la cita, nos ayuda a ubicar. Muy bien, hoy vamos a hablar, ya entrando en materia del manual, en la primera lección, donde dice el discípulo, vamos a hablar en primer lugar de la condición del hombre. Y ahí vamos a leer algunas citas bíblicas, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:23, donde podemos leer de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted va a notar en el manual que aparece una primera letra porque vamos a ver cuatro verdades aquí en este material. Y la primera, que es la que vamos a estudiar en este episodio, tiene que ver con la condición del hombre respecto a Dios. ¿Cuál es la condición de la humanidad? Y cuando vemos la primera pregunta, cuando Dios creó al hombre le dio 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Y tú puedes leer o encontrar la respuesta allí en Primera de Tesalonicenses, el texto que acabamos de leer, 5:23, donde hemos leído el mismo Dios de paz os santifique por completo, y refiere el contenido y todo vuestro ser, y menciona 3 cosas para referir al ser: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ordena que todas esas 3 dimensiones sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se plantea la pregunta, cuando creó Dios al hombre, le dio 3 dimensiones. ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones? Tú perfectamente puedes leer en el texto que las 3 dimensiones, y ahí hay una línea para que tú puedas llenar si has impreso el manual. Entonces vas a responder las 3 dimensiones en las que Dios creó al hombre. Fue espíritu, que es aquella dimensión que le permite relacionarse con Dios, es aquella persona, es aquella dimensión que te permite tener esa percepción de Dios, su comunión con Él, su espíritu, su presencia. También le dio alma, que compone la dimensión volutiva, la dimensión emocional y la dimensión intelectual. Ese ser que estudiamos inclusive en todas sus reacciones, sus actitudes, y la que se expresa también a través del cuerpo. Y finalmente crea al cuerpo, que realmente es el recipiente, el instrumento por medio del cual el alma se comunica. Ahora, si bien podemos ver estas 3 cosas diferenciadas muy claramente allí, podemos entender también que todas son un mismo ser. Ahora viene la segunda pregunta: ¿cuál es la condición de cada una de esas 3 áreas? Y al mirar estas 3 citas bíblicas nos vamos a encontrar con algo que realmente es sorprendente. La primera cita es Génesis 2:17. Allí Dios le dice al hombre: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí Dios le hace una advertencia a Adán cuando está en el huerto del Edén, cuando aún no ha caído, cuando aún Eva no había sido creada, y le hace una categórica advertencia: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Y aquí viene esta condición difícil porque hay una declaración muy fuerte, una sentencia de muerte si se desacata esta norma de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva podemos ver en el capítulo 3 de Génesis que comieron de ese árbol y de ese fruto. Y en el capítulo 4, en el verso 1, podemos ver que Adán y Eva seguían viviendo, aunque fueron destituidos del huerto, pero siguieron viviendo. Ahora surge la pregunta, pero si siguieron viviendo, ¿cómo podemos decir que murieron? Dios dijo que morirían si comieran de ese árbol. Lo que sucedió es que murieron espiritualmente. La condición de esa dimensión que les relacionaba con Dios fue rota, ha muerto espiritualmente y por eso fue destituido de la presencia de Dios. Así que ahí tenemos esta realidad para la dimensión espiritual. El hombre está muerto espiritualmente. La dimensión que le permite relacionarse con Dios está rota. Hay una separación y aquí muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación, como sucede cuando muere uno físicamente, el alma se separa del cuerpo y los signos vitales ya no están en el cuerpo, pero también la dimensión espiritual del hombre ha muerto, se ha roto. Y en Ezequiel 18:4 dice, todas las almas, aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Y esta segunda declaración muestra que también la dimensión del alma, esa segunda dimensión, también está sentenciada a muerte, porque dice el alma que pecare, esa morirá. Realmente quien peca de las tres dimensiones es el alma, y creo que no hay uno solo de los seres humanos sobre la tierra que haya existido, exceptuando a Jesús, que no haya pecado. Todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos sentenciados bajo esa declaración y por lo tanto toda el alma, las almas de todos los seres humanos estamos bajo esta sentencia de muerte. Y finalmente en Hebreos 9:27 la Biblia dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto hace referencia a la muerte física. Cuando dice mueran una sola vez, hace referencia a esta dimensión física. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra evangelio, estamos hablando de una palabra que significa buenas noticias. Pero para que unas noticias sean buenas, fantástico cuando están en el contexto de circunstancias difíciles. Y por eso cuando hablamos del evangelio, la primera cosa que necesitamos tener en cuenta es la condición en que se encuentra la raza humana. La raza humana, lamentablemente y hasta el día de hoy, se encuentra en una condición de muerte espiritual, una ruptura y una separación de su relación con Dios. Está en una sentencia de muerte por causa de la ley de Dios que dice el alma que pecare esa morirá, y por lo tanto su alma está sentenciada a muerte. Y la condición del cuerpo está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Podemos notar que la condición crítica de la raza humana en todas sus dimensiones es una situación de muerte, de condenación, es una situación trágica. Y allí entonces podemos responder en estas líneas de este capítulo o de esta pregunta, ¿cuál es la condición de cada una de estas áreas? Y vamos a observar que las tres áreas están en sentencia de muerte. En conclusión, ¿cuál es la condición de la integridad del ser humano? La integridad del ser humano en su alma, en su cuerpo y en su espíritu es un estado de condenación
y de muerte. Y por eso podemos ver allí en la gráfica que la palabra muerte está derivada o proyectada hacia las tres dimensiones del ser, en aquellas cuadrículas concéntricas donde se ve el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre en una condición de muerte. Y dijimos que muerte es separación, y por lo tanto entonces en la otra gráfica podemos ver a un Dios santo y a un hombre que es pecador, y la palabra muerte que significa separación. La santidad de Dios y el pecado del hombre no son compatibles, y por lo tanto la condición del hombre es una condición trágica de muerte. Y así empieza este panorama del Evangelio. Tu condición, mi condición, la de toda la raza humana, es estar sentenciados a muerte por la ley divina, porque Dios es santo y el hombre es pecador. Nos vemos en el próximo episodio.